Ok. Bienvenidas y bienvenidos a Talentos sin Fronteras. Una de las preguntas que más recibo de profesionales que emigran es, ¿necesito homologar mi título para poder ejercer mi profesión en Italia? Y para responder a esta pregunta, ya que hay mucha información que genera desinformación y confusión, tenemos aquí el honor de presentarles a una especialista en homologación y validación de títulos, Estela Inga. Muchísimas gracias, Estela, por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias, Paulina. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches con todos. Así es, quien les habla es Estela Inga, licenciada en enfermería peruana, en la actualidad ya reconocida y inscrita al algo de profesionales de enfermería aquí en Italia. Bueno, contándote un poco de mi vivencia, mi experiencia aquí en Italia, soy una de las enfermeras que llega aquí a Italia con mucho desconocimiento, con muchas dudas acerca del tema de homologación, reconocimiento del título, ¿no? Y cómo es ejercer la profesión en Italia. Muchas veces venimos con la idea de que solo es importante estudiar el idioma italiano, pero desconocemos toda la parte burocrática en cuanto a los trámites, cómo poder tener un adecuado currículum vitae para presentarnos, ¿no? Aquí al mundo laboral de Italia. Entonces, en base a eso, haciendo mi proceso de reconocimiento, homologación de título aquí en Italia, en el camino empecé a compartir con muchas colegas y profesionales sanitarios de otras áreas también cómo es el proceso. Y poco a poco esto se ha convertido, ¿no?, en una oportunidad, yo la considero así, para poder ayudar a muchos latinoamericanos a que también tengan esa oportunidad de ejercer su carrera aquí en Italia. Es todo Exacto. un proceso, como no lo sabemos, es todo un proceso burocrático, pero cuando uno tiene la guía o el acompañamiento de una persona que ya ha pasado por este proceso y que ha visto también entre errores, aciertos y desaciertos en todo este proceso, es más fácil y llevadero poder obtener el reconocimiento del título. Exactamente, exactamente, porque muchas personas no logran ejercer por falta de información o porque Así es. algunos le dijeron, no, tu título no es válido aquí, se desaniman, se desilusionan y luego no ejercen. Entonces, para eso es esta charla de hoy, que hablar de homologación y validación es muy amplio, pero hoy vamos a tratar de darles las informaciones básicas. Así es. Iniciemos desde lo básico. Muchas personas escuchan hablar de homologación, equivalencia y validación de títulos. ¿Nos puedes explicar, por favor, en modo concreto y simple, cuál es la diferencia entre estas tres? Ok, sobre todo aquí en Italia los términos más utilizados son homologación y equivalencia, ¿ok? En algunas universidades o en la embajada italiana a veces utilizan el término convalidación, ¿ok? Porque dan a entender que de todo el plan académico o del programa de estudio que has realizado en tu país, algunos cursos se pueden convalidar y te puedan ser útiles al momento de hacer una equivalencia, ¿ok? Pero Ujú. básicamente los términos más utilizados en el ministerio correspondiente donde solicitas la homologación o la equivalencia son estos dos términos. ¿Quién puede hacer una homologación de título y quién aplica para una equivalencia? La homologación de un título, el reconocimiento de un título profesional o técnico, aplica para aquellas profesiones reguladas aquí en Italia que tienen un colegio de profesionales que aquí se conoce como un albo, ¿ok? En Ujú. nuestros países de América Latina los conocemos como un colegio de profesionales. Los enfermeros pertenecen al colegio de enfermeros, ¿no? Aquí es, por ejemplo, ¿no?, el albo o la ordine de profesional de la profesión enfermerística, ¿ok? Entonces, y así, ¿quiénes aplican para una homologación? Son aquellas personas que tienen un título profesional que está regulado aquí en Italia. Quienes aplican a una equivalencia son aquellos que tienen un título profesional que no está regulado, es decir, que no tiene una ordine o un albo aquí en Italia. Ahora, ¿por qué
por qué vía o qué proceso me conviene hacer. No es algo que yo lo pueda decidir, ¿no? Como persona o como extranjero en Italia, sino tengo que ver cuáles son los documentos que tengo, qué requisitos tengo y de acuerdo a eso, la persona que te asesora, el asesor, te dirá, usted aplica para este proceso o le es más conveniente realizar este otro proceso. Gracias, gracias por aclarar estos conceptos porque ese también es otro factor. Todos los profesionales piensan que es obligatorio homologar su título y como nos estás explicando, no siempre es necesario porque hay también carreras, hay títulos que se puede hacer una equivalencia y pueden tranquilamente ejercer en modo legal, ¿cierto? Así es, así es. Incluso hoy en día aquí en Italia hay muchas carreras profesionales que te permiten o muchas empresas te permiten ejercer tu profesión solo presentando la declaración de valor, porque evalúan la declaración de valor emitida por la embajada donde dicen que tu carrera profesional es equivalente, ¿no? A estas carreras que hay en Italia, ¿no? Te hacen una Ujú. analogía. Aparte, presentas un currículum vitae que tiene que estar bien formulado, sobre todo exponiendo tu experiencia laborativa, que eso es algo muy importante, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora hace poco he conocido a un ingeniero de mecánica. Es más, no es ingeniero, es un técnico, ¿no? Estudió en un instituto en Perú, pero él es una de las personas que se ha preocupado mucho en enriquecer ese currículum. Si bien es cierto, es un título técnico, pero ha hecho cursos de perfeccionamiento, cursos de actualización, se ha preocupado en aprender el italiano y además el inglés. Y hoy en día tiene muchas oportunidades aquí en Italia de empresas muy conocidas. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque uno mismo le da ese valor, ¿no? Muchos pueden decir, no, un título profesional universitario tiene más peso que un técnico, pero hoy en día, viendo este caso, por ejemplo, yo digo, no, depende de cuánto te esfuerces en, ¿cómo se dice?, en enriquecer ese currículum vitae para hacerlo visible con las empresas que están aquí, ¿no? En Italia. Exacto, de eso también me ocupo personalmente yo, de elaborar, enseñarles a elaborar un currículum estratégico que comunica tu valor, Así no solamente que informe, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, muchos profesionales se siguen actualizando, siguen estudiando porque nos gusta estudiar, nos gusta estar realmente actualizados para el mercado laboral y es lo que yo siempre digo, estudia, sigue adelante, porque no sabes nunca cuando llega la oportunidad y si tú estás listo, lista, es ese momento mágico que muchas personas llaman suerte, pero no es así así. es. Entonces, es importante el idioma a menos que trabajes de remoto, trabajes más en un mercado internacional, pero igual el idioma es importante, te da ese plus que tantas empresas necesitan, pero no es limitante tampoco, ¿no? Porque tengo muchas alumnas que no saben el idioma, pero están trabajando. Así. Em, la validación, ¿dónde y cómo se hace? En Ok, Italia, en el país natal, ¿cómo funciona? Vamos a encontrar el término validación muchas veces en reemplazo de la palabra o el trámite de la declaración de valor. ¿Ok? Recuerden que para que un título, un certificado de estudio pueda ser válido aquí en Italia, tiene que tener una declaración de valor. ¿Qué es una declaración de valor? Una declaración de valor es un documento, un certificado o documento emitido por la embajada italiana que certifica, garantiza de que este título profesional ha sido, uno, legalmente obtenido en tu país y es, ¿no?, válido en el país a donde vas. Por ejemplo, en este caso, tramitamos la declaración de valor en la embajada italiana, ellos nos dan la validación de que sí puede ser utilizado en el país de Italia. Y el trámite sí o sí se tiene que realizar en la embajada italiana del país donde realizó los estudios. Este detalle es importante porque he tenido el caso de muchos latinoamericanos que, por ejemplo, eh, son ciudadanos de un país. Por ejemplo, tengo el caso de muchos peruanos que por motivos familiares o económicos tuvieron que emigrar a otro país de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Chile, estudiaron una carrera universitaria en estos países.
Y la duda que ellos tenían, yo soy peruano, estudié en Argentina, ahora ¿dónde tramito mi declaración de valor? Y las reglas son así o la ley estipula así. La declaración de valor se tramita en la embajada italiana del país donde ha obtenido el título. Gracias, es fundamental. Esto es tesoro para todas las personas que están preguntándose y están confundidas, ¿no? A veces Así basta es. saber pocas cosas, pero importantes que marcan la diferencia, porque este tipo de conocimientos pueden retardar tanto el proceso, ¿no? Como Sí. también facilitar el proceso. Entonces, para eso es esta charla. Al final les vamos a dejar los contactos de Estela Inga y también Ujú. escríbanos a Talento Sin Fronteras con sus preguntas y directamente a cada una de nosotros, ya que homologar, validar, volver a ejercer requiere muchos pilares. Muchas personas de Estela me dicen, bueno, dime en pocas palabras, no te puedo explicar porque son 10 factores de tener en cuenta. Así es. Homologar, validar es uno de ellos, ¿no? Ujú. No sé si tienes algún caso de alguna alumna tuya, un caso particular que tal vez fue difícil ejecutar, pero a la final, porque a veces estamos solos y eso nos bloquea, nos detiene, pero cuando sabemos que tenemos un acompañamiento de una profesional que ha pasado, porque tú viviste lo que estás contando, es Así es. diferente. ¿Nos puedes comentar de alguna alumna? Sé que has tenido cientos de alumnas, pero una en particular que te haya quedado impregnada en la memoria o en el corazón. Sí, en realidad te comento, del público que me sigue o que vienen por una asesoría, podría decir que el 80% es personal sanitario, médicos, odontólogos, enfermeros, técnicos de enfermería, fisioterapistas, laboratoristas, todo el sector sanitario. Ujú, Dentro de este grupo, hoy en día aquí en Italia hay mucha comunidad de enfermeras latinoamericanas. Y en este grupo de enfermeras, hay muchos casos. Por ejemplo, el caso que de repente lo tengo como insignia en el sentido de que me ha gustado participar en este proceso para que ella pueda ejercer la profesión. Es una enfermera que vive en Italia más de 12 años. Cuando ella llega a Italia, ilusionada con ejercer su carrera en algún momento, ujú. por un error en el proceso, ¿no? De repente por desconocimiento, recibió una negativa de parte del ministerio diciéndole que no aplica para ser reconocido este título. Pero a veces la dificultad en leer documentos formales, ¿no? Porque cuando es un documento emitido por el ministerio, son términos técnicos y si no tenemos la facilidad de interpretarlos, podemos malentender la información que el ministerio nos está dando. En este caso, la enfermera había entendido que el ministerio le niega el reconocimiento y cuando después de un tiempo, porque te cuento que ella, al recibir esta respuesta negativa, entre comillas, empezó a hacer el curso de OS y ya tiene más de 5, 8 años prácticamente trabajando como operadores sociosanitarios, que es un trabajo que yo respeto y dignifico mucho, pero en el caso de ella me tocó, me impactó porque es una enfermera que sí podía ejercer la profesión, pero por falta de una asesoría en ese momento dejó pasar todo este tiempo, incluso tuvo que hacer un curso de OS y ahora trabaja como OS. Entonces, cuando llega a la oficina, me explica todo el caso y me enseña el decreto que había recibido y era que el ministerio había observado una falencia en todo el expediente y solo le estaban pidiendo integrar una aclaración a este punto, ¿no? Porque el caso de ella era que había estudiado en dos universidades diferentes, 3 años en una y los 2 años siguientes en otra universidad. Para la universidad esto fue un dato que no era muy claro y simplemente le pedían una aclaración. Pero ella entendió que no procedía, entonces por eso que Mm. dejó este trámite en stand-by. Pero luego de tanto tiempo hemos logrado no solamente el reconocimiento de su título en Italia, sino también el hecho de que ella empiece, antes de tener el reconocimiento, empezó a trabajar como enfermera, porque a raíz de la pandemia aquí en Italia, hoy en día está vigente una ley Cura Italia, que permite a los enfermeros y médicos y muchos profesionales sanitarios empezar a ejercer la profesión incluso antes de tener el reconocimiento del título. Gracias, gracias por este caso y es el caso de muchas personas y felicito a esta alumna tuya porque
Conozco profesionales que a la primera respuesta que, como tú dices, no interpretan bien, no comprenden el Así significado, es. se desaniman. Eso Ujú. me pasó a mí, porque yo soy licenciada en turismo, me desanimé y ahí dejé. Entonces, se necesita valor, se necesita coraje, amor propio para no decaerse y sobre todo un acompañamiento. Yo digo, allá afuera hay muchas profesionales que hablan de empleabilidad, que hablan de homologación. Hay muchos profesionales y menos mal, porque quiere decir que hay personas que necesitan, mientras más somos, mejor, ¿no? Porque es Exacto. una misión lo que nosotros vivimos, tratar de ahorrar el tiempo a tantas otras personas. Entonces es fundamental informarse, infórmese. ¿Podrías decirme los tres errores que retrasan más el proceso de homologación? Ok. Uno, hay Los muchos, más pero frecuentes y sí, los más frecuentes. Por ejemplo, uno de los grandes errores es pensar que al ministerio, ¿no? A ver, uno de los errores más frecuentes es pensar que los documentos que tengo que entregar al ministerio solo tienen que estar traducidos y apostillados. Tengo muchos, ¿no? Muchas personas que me han venido a buscar y me dicen, Estela, no me llega el reconocimiento, no tengo ninguna respuesta del ministerio. Enséñame lo que enviaste. Enviaron todos los documentos traducidos y apostillados sin tramitar la declaración de valor. Todo título, certificado de estudio, título profesional, título técnico, si no está acompañada de una declaración de valor emitida por la embajada, no va a tener validez o no va a tener el valor necesario que te pide el ministerio. Ese es un error frecuente. Otro de los errores que cometemos a veces muchos es enviar todos los documentos al ministerio sin haber escaneado o sacar un PDF de mis documentos que envío al ministerio. Porque ha pasado casos donde el ministerio te pide integrar un documento que ya lo habías enviado. ¿Ok? Entonces, ok. o a veces pasa que puedas necesitar la declaración de valor, por ejemplo, para hacer un máster, por ejemplo, para presentarte a una oportunidad de labor o una oportunidad de trabajo que te diga, pero basta que me presentes la declaración de valor. No, todo lo envié al ministerio y no tengo nada en PDF. Y me ha Ah, pasado, tengo el caso de una odontóloga que lamentablemente envió todo sin sacarle el PDF. Ahora no podemos pedirle el permiso regional para que empiece a trabajar. mm, ¿Mm? claro, claro. Entonces, y el tercero, ¿no? Que podría decir de que es a veces pensar que puedo enviar mis documentos de forma virtual, online al ministerio. En la página del ministerio hay correos electrónicos, sí, PEC, direcciones de postas certificadas, pero estas direcciones o correos electrónicos son para hacer el seguimiento de tu proceso. Pero Ok. todo proceso tiene que iniciar con la entrega de los expedientes en físico. Gracias, Estela. Pienso que hay muchos errores más, para eso la pueden contactar directamente, porque muchas veces el problema no es el proceso, es comenzar sin información adecuada. Y por eso hemos unido las fuerzas, por eso me encanta que estamos haciendo equipo. Tenemos también otra profesional especializada en lo que son las visas. Para eso también haremos otra entrevista. Y es la información. Nosotros queremos dar una información a 360 grados. Luego ya el acompañamiento, si les gustaría, obviamente, tener un acompañamiento personalizado, estamos aquí para servirles. Gracias por todo lo que nos estás explicando. Sé que tienes poco tiempo, así que trataré de ser un poco breve. Existe una creencia muy común. Cuando homologue mi título, encontraré trabajo automáticamente. ¿Es así? Sí, es una pregunta y pienso que una duda muy frecuente, ¿no? En todo profesional que va a iniciar este proceso. Es importante señalar de que la homologación es un proceso que va de la mano o en paralelo con tu proceso migratorio. Mm, Es importante que todo extranjero que piensa venir a Italia o ya está en Italia sepa de que cuando uno va a postular a una oportunidad laboral, te van a pedir dos cosas: que tengas un título homologado, reconocido o estés en el proceso, pero también que cuentes con un permiso de soyorno que te permite ejercer la profesión aquí. Entonces, y me ha pasado, hay muchos profesionales que piensan que la homologación
te facilitará o te brindará la residencia en Italia. Y no es así. La homologación te facilita, sí, ejercer tu profesión en Italia, pero es necesario, es importante saber que para ejercer o para trabajar en cualquier rubro aquí en Italia necesitamos tener el permiso de soggiorno. Exacto, de eso también hablamos mucho en nuestras reuniones privadas, ¿no? Que hacemos porque hay mucha desinformación. Piensan que teniendo el título ya pueden tener su estadía. No es así, Así debería. es. En teoría es al contrario, pero eso no debe ser una limitante. Mientras estás en el proceso de realizar regularizar tu situación migratoria, homologar o validar tu título. Sigue preparándote, prepara tu mente, tus emociones, porque la homologación no te da las Así es. entrevistas, no te da la mentalidad para afrontar un mercado laboral diferente. ¿Conoces el mercado laboral italiano, español? Es fundamental. Por eso, si quieres la guía de los 10 factores clave para ejercer tu profesión, te la mando, escríbenme en privado, porque me encanta darles información. Cuando uno tiene la información clara, se deja de estar deprimido y ve una esperanza y más que nada una ruta clara. ¿Qué tengo que hacer? Homologar, validar, cómo responder a todas las necesidades mías y del mercado donde estás actualmente. Eso, y Entonces, qué bonito de verdad que gracias a las redes sociales hoy en día sea más fácil poder acceder a este tipo de ayuda, a este tipo de acompañamiento, porque quizá las personas que vinieron hace 20 años atrás no tenían esa información, no tenían esa gran ayuda que encontramos en las redes sociales en cuanto a información. Ahora, también sabemos que hay que tener mucho cuidado cuando recibimos información en las redes sociales, porque hay muchas personas que te comparten en base de repente al proceso que ellas hicieron, sobre todo en el tema migratorio veo esto. Cada ujú, proceso es diferente. Lo mismo en el tema de reconocimiento, homologación de títulos, no aplica igual para todos, porque por más que sea la misma profesión, por ejemplo, yo hablo mucho de enfermería porque soy enfermera y analizo todo el tema en Latinoamérica. Por ejemplo, por más que sean 5 enfermeros y de diferentes puntos de América Latina, cada uno tiene su plan académico, cada uno tiene la forma como llegó a Italia, cada uno tiene sus objetivos, sus proyectos, ¿no? Entonces hay que analizar siempre estos casos individualmente para poder guiarlos y ayudarlos de la mejor manera. exacto, exacto. Por eso sé que tienes tu oficina en Milano, ahorita ya tienes también, tenemos la oficina en Roma, Así así que es, estaremos realmente gustosos de atenderlos de persona. Y como tú dices, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su realidad y por eso va en modo personalizado, no se puede hablar en modo general, ¿no? exacto. Sácame de una duda. Hay una institución que se llama Chimea donde Ujú. también se puede tramitar la declaración de valor de forma online. ¿Es recomendable hacer este trámite ahí o no? A ver, sí. Chimea es una institución online, virtual, acreditada, autorizada y que tiene convenio con Italia, ¿ok? Eh, lo que Chimea nos brinda exactamente, el nombre es un atestado de comparatibilidad, ¿ok? Es un atestado, un certificado que te permite continuar estudios en Italia, ¿ok? Pero para los profesionales que quieran tramitar la declaración de valor con el objetivo de homologar y hacer el reconocimiento de su título, Chimea no es válido. El ministerio no va a aceptar este atestado de Chimea. ¿Ok? ¿A quienes sí aceptaría el atestado de Chimea? Aquellos que ya tienen el permiso de soyorno de refugiado o asilo político de forma definitiva en la tésera de soyorno a ellos, porque Ujú. el ministerio entiende de que estas personas están en una condición que no pueden retornar a su país a tramitar la declaración de valor en la embajada italiana en su país. Por ende, a ellos sí les aceptan esto de Chimea. Pero si tú tienes el permiso de soyorno normal, normal en el sentido de que no tienes este proceso, ¿no? Ujú, Pero si ujú. tú cuentas o tu objetivo es homologar el título para ejercer la profesión en Italia,
en mi opinión, te recomendaría hacerlo en la embajada italiana, porque la embajada es una institución del Estado italiano. La declaración de valor que te brinda la embajada te va a servir para continuar estudios, para homologar, incluso para presentarte en algunas oportunidades laborales. Ok, gracias, gracias. Todo esto que nos estás diciendo realmente es importantísimo, importantísimo. Entonces, ¿hay trámites que se podría hacer en modo autónomo y otros con asesoría? ¿O todo, tú qué sugieres? ¿Toda asesoría o cómo haces tú? ¿O qué Yo les recomiendas a los profesionales de hacer? En base a la experiencia que tengo, depende mucho, porque hay muchas personas que son muy hábiles en interpretar, ¿no? Las páginas web en cuanto a los requisitos, los pasos. Y me dicen, no, sí, yo hice mi declaración, han llegado muchos ya con su declaración de valor y, ¿no? Se puede hacer sola. Ahora, pero es mucho mejor, siempre digo yo, que tú contactes a un experto en este tema, así te puedes ahorrar no solamente tiempo, sino también gastos innecesarios. Por ejemplo, el día de hoy yo brindo asesoría acá en un CAF Patronato de Milano y el día de hoy hemos tenido por campaña, por aniversario, las asesorías, ¿no? Programadas. Entonces, ¿qué sucede? Me han llegado dos casos de profesionales que han llegado con todos los documentos traducidos y apostillados para la declaración de valor, sin saber que la declaración de valor la tenían que hacer en su país. Y se han traído todo esto, mira, han gastado en el trámite, han gastado en el envío de documentos a Italia y además han traducido y apostillado documentos que no lo solicita la embajada para la declaración de valor. Ok. Entonces, ahí ya entre uno y otro gasto es dinero perdido. Aparte, también hay documentos que tienen fecha de caducidad. Por ejemplo, las habilitaciones de los profesionales que están en un colegio de profesionales, las constancias de honorabilidad y ética tienen un periodo de vencimiento o de caducidad de 3 a 6 meses. Entonces, hay que saber en qué momento tramito este documento. Por eso yo siempre digo, leer bien las indicaciones que te dan, ¿no? El ministerio, Ujú. las instituciones antes de iniciar un proceso. Y si no te la sientes de que fue clara la información, busca un asesor que te diga, ¿no? Haces de esta manera, iniciamos con esto y ya. Créeme que se puede ahorrar muchas cosas. Tanto yo pienso que muy al margen del tiempo y del dinero que se pierde, también es ese dimos, wow, hice todo esto, ahora empezar nuevamente. Y como tú dices, Paulina, y yo te felicito mucho por esta parte tan valiosa que tú realizas con los profesionales extranjeros inmigrantes aquí en Italia, porque realmente cambiar el chip de que sí podemos tener las mismas oportunidades que en mi país, aquí en Italia, te cambia la vida. Tener el reconocimiento de un título, tener la seguridad de que acá también puedo ejercer mi profesión, te cambia el chip y te cambia también no sé si decirlo, la forma de cómo te veo. Hoy día, por ejemplo, recibí la visita de una colega enfermera que iniciamos el proceso con ella cuando llegó aquí y la primera vez que vino a mi consulta, vino así toda cabizbaja, temerosa, triste, porque la primera pregunta que nos hacemos a veces es, ¿habré hecho bien en dejar todo ese confort, todo lo logrado en mi país y venir aquí a empezar de cero? ¿No? Entonces yo la veía así, pero trataba de animarla, mira que todo es un proceso, todo hemos pasado por esto. El día de hoy vino a contarme que ya está trabajando como enfermera y es más, tiene dos propuestas más de otras clínicas que las están llamando. Entonces, y yo veo ha cambiado, yo digo, ha cambiado, no sé si es la forma hasta se ve más Sí. segura, la forma de expresarse, una sonrisa. Entonces digo, ¿cómo cambia la vida cuando las cosas van mejorando en cuanto a tu ejercicio profesional o el hecho de desarrollarte en un país que no es el tuyo? Exacto, exacto, exacto. El desgaste físico y emocional que te da
no tener acceso a esta información es devastador. Porque, como tú dices, trámites, documentos que no eran necesarios, dinero gastado y muchas personas se bloquean por el trámite porque me han dicho, Paulina, cuesta mucho, no tengo cómo, ¿no? Porque nosotros, seamos sinceros, llegamos a sobrevivir, pagar una renta, pagar las boletas, pagar de comer, quien tiene niños, quien manda el dinero al propio país. Entonces, ahí también se necesita una estrategia, no solo emocional y mental, sino también financiera. Y eso también es lo que yo enseño, ¿no? Porque lo enseño porque yo lo aprendí, porque si yo gano 800 euros o 1000 euros limpiando casas, cuidando niños, pero tengo el sueño y las capacidades de volver a ejercer, porque profesional no es solamente quien tiene un título universitario, profesional también es esa persona que en modo autónomo tiene tanta experiencia Es, y da un servicio en modo profesional, porque muchas veces no me contactan porque dicen, ah, tú hablas solo de profesionales que han terminado su universidad o tienen máster. No, para mí profesional es todas las personas que tienen experiencia y dan un servicio como profesionales, ¿no? Como tú dices, así Estela, el mundo está cambiando, ya no es tan rígido como antes. Entonces somos nosotros que deberíamos tratar de adaptarnos. Me encanta lo que hacemos porque les ayudamos a trabajar su mente y sus emociones. Cuando una profesional vuelve a ejercer, toda su familia vuelve a brillar. Sus así hijos, su esposo, quien todavía está casada, sus padres, su familia. Yo tengo muchas alumnas y por eso nosotras, Estela y yo, hablamos desde la experiencia. Primero real, porque lo hemos vivido. Y así es. segundo, porque ya tenemos casos de éxito. Y poco a poco en este podcast vamos a hacer entrevistas a muchas de esas profesionales que lograron volver a ejercer. Lo importante es no decaerte, no desanimarte, infórmate. Si estás con nosotros y eres nuestra alumna, nuestra clienta, nuestro cliente, seremos muy felices de acompañarte en el proceso. Y si no, usa las herramientas que te estamos dando para en modo autónomo o con los otros profesionales que hay en el mercado. No somos celosas porque sabemos nuestro talento. Así Podemos es. simplemente generar realmente mucho valor en las personas. Entonces, es realmente valioso adquirir información y luego cada uno ya elige y decide qué hacer, cómo hacerlo y con quién. Exacto, es algo que yo aplico, por ejemplo, cuando al primer contacto lo que yo les ofrezco como servicio es una asesoría, una entrevista personalizada. Ahí les explico el proceso desde cero hasta Ujú. obtener el reconocimiento, ¿no? Entonces, al inicio incluso recibía un poco de críticas en el buen sentido, ¿no? Decía, pero Estela, tú le estás dando toda la información, si él desea, ella desea, hace el trámite solo. Ese es mi objetivo, o sea, no toda persona que me busca necesariamente tiene que estar obligado a hacer el trámite conmigo. Hay personas, como te decía, que de repente sí dicen, conozco las pautas, lo intento y lo hago. Hay personas que de repente son más prácticos y deciden, no, yo quiero dedicarme a trabajar, a hacer mis cosas y prefiero que alguien que ya maneja este tema se encargue de todo. Entonces, cada uno tiene, ¿no?, la libertad de decidir cómo deseo realizar mi proceso. Entonces, eso es algo que hago siempre. En la primera entrevista trato de facilitarles todas las pausas, los pasos, ¿no? Todo el proceso que tienen que hacer hasta lograr el reconocimiento. Y ya de repente puede pasar algunos que inician de repente solo con la declaración de valor, que la mayoría lo hace de manera autónoma, y luego me dicen, Estela, deseo que usted continúe el proceso. Porque Ok. también he tenido casos de personas que dicen, sí, yo lo hago solo, llevan todos los documentos al ministerio y luego cuando el ministerio les envía el decreto de rechazo e integración, Estela, disculpe, me enviaron esto, pero deseo que usted siga mi caso. Entonces, bueno, en esa parte trato de ser un poco flexible porque pienso que todos hemos pasado por eso, ¿no? Porque como tú dices, aquí el tema económico es de vital importancia. Quizá muchos se puedan dar, ¿no?, la oportunidad de decir, ya, yo trabajo y puedo pagar por todo el servicio, pero algunas personas también tratan de ahorrar al máximo porque algunos, de repente, como tú dices, tienen carga familiar, no solo aquí en Italia, sino también en su país, de repente vinieron dejando muchas deudas, cada uno tiene su historia. Entonces, pero
Pienso que tanto tú como yo compartimos esa parte de que cuando inicia este proyecto no lo hicimos con un objetivo lucrativo. Creo que esto inició con un objetivo de ayudar a muchos como nosotros que tienen ese anhelo o esa ilusión de poder, ¿no? Seguir creciendo profesionalmente aquí en Italia. Claro, sí, sí, sí. Es fundamental también evaluar, porque a veces uno quiere ahorrar por una parte, pero por la otra hay un desgaste físico, emocional, de tiempo, anímico. Así Entonces, es. debemos también empezar a pensar como profesionales en esa parte financiera, dejar Ujú, las emociones a un lado, elaborar una estrategia económica, ¿no? Paso a paso. Si el trámite me cuesta 1.500 euros, ujú. ¿cuánto puedo ahorrar cada mes para de aquí a 6 meses empezar a hacer el trámite? ¿O lo hago yo solo, pero me informo bien? ¿O tengo una asesoría base para saber exactamente lo que puedo hacer y no? Es decir, muchas veces nosotros confundimos el ahorro o quieren todo gratis y lamentablemente, por nuestra experiencia, cuando hemos dado información gratuitamente, no hemos sido tomadas como profesionales, como no sé qué sucede en nuestra mente cuando no pagamos un valor por un servicio, es como que no Sí, tiene validez. exacto. Entonces, yo te hablo de mi experiencia, Estela, son 10 años que acompaño a profesionales, a mujeres latinas aquí en Roma, y lo he dado todo así, por amor a mi comunidad, hasta que un día dije, no, debo también yo, por respeto a mí y a las personas, darme un valor. Así que van a tener muchísima información gratuita, pero si ya requerirán acompañamiento personalizado, ahí sí tendrá un valor por respeto a todos nosotros, por respeto mutuo, ¿no? Sí, sí, Ya sí, estamos, eso es algo que tienes mucha razón en este punto, porque me recuerdo mucho cuando iniciaba, yo inicié mis asesorías totalmente gratuitas, tanto por videollamadas, teléfono, incluso presenciales, pero me pasaba mucho que al momento que me contactaban, sí, yo deseo una asesoría, ya no hay problema, yo te ayudo, ven, y no venían a la cita. Y yo decía, y como tú dices, lamentablemente tenemos en nuestro chip de que lo gratis o lo menos costoso no tiene el valor. Y a veces inconscientemente pensamos que lo más caro es mejor. sí, inconsciente, o Sí, si es muy barato, no es a la altura. Bueno, tenemos siempre todo un proceso mental, cada uno a modo suyo. Nosotros tenemos otras actividades que ejercemos y por eso mismo necesitamos también seleccionar a las personas que realmente estén interesadas, que realmente, porque el proceso es juntos. Yo te doy el 100%, tú me das tu 50, tu 30, pero vamos mano de la mano, porque si así vamos es. mano de la mano, lograremos el objetivo. Caso contrario, si uno de los dos se desprende, pues el objetivo se queda siempre en un sueño que muchas personas me dicen, es imposible ejercer. No, yo te muestro con casos de éxito. Igual Estela tiene muchas profesionales que ya están ejerciendo, que ya están volviendo a sentirse lo que son profesionales, ¿no? Antes de Así es. terminar, Estela, ¿qué tiempo se necesita en la homologación y qué tiempo se necesita en la validación del título? ¿Hay diferencia? A ver, cuando hablamos, sobre todo podríamos decir equivalencia y homologación. Por ejemplo, la equivalencia se hace mediante una universidad. L- pero tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta que las universidades para poder otorgarte una equivalencia tienen sus fechas específicas. No es que yo lo puedo tramitar o solicitar en cualquier momento del año. Por ejemplo, en la mayoría de las universidades públicas van desde marzo a julio, ¿ok? Entonces Ok. son 2, 3, 4 meses, dependiendo de las universidades, el periodo donde uno puede realizar la solicitud. En cambio, una homologación que aplica para las profesiones reguladas se puede hacer en cualquier momento del año en los ministerios correspondientes. ¿Por qué digo ministerios correspondientes? Porque va a depender del título que tengas poder dirigirte al ministerio que corresponde. Profesiones sanitarias, Ministerio de Salud. Profesiones ingeniería, derecho, contabilidad, Ministerio de Justicia. ¿Ok? De repente los que son docentes, profesores de secundaria, primaria, inicial, Ministerio de la Instrucción. Entonces,
Cada profesión, cada título tiene su ministerio correspondiente y obviamente cada institución tiene sus propias exigencias o requisitos. ¿Ok? Ujú, ujú. Eh, Esa Y- básicamente sería, ¿no? En cuanto a los tiempos y el proceso, cuánto demora. En el caso de la equivalencia, tú puedes tener tu respuesta en 3, 4 meses. ¿Ok? En el ujú, caso de una homologación, va a depender del título. El Ministerio de Justicia a veces te responde en 6 meses. El Ministerio de Salud, dependiendo de la profesión, te puede responder en 8 meses, 10 meses, un año, año y medio. Médicos, por ejemplo, en 2 años. ok. Entonces, los tiempos son variables, pero podríamos hablar de un rango entre 6 meses y un año y medio, un rango promedio. Ok, muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, dinos cómo te pueden encontrar, tus redes sociales, tu email. Les vamos a dejar también aquí en la descripción del video, pero Ok. invítanos a tus redes. Claro que sí, a mí me pueden encontrar en las redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, como Estela Inga, enfermera peruana en Italia. Trato de compartir todo lo relacionado a cómo realizar la declaración de valor, la equivalencia, la homologación de los títulos profesionales y sobre todo también compartimos mucha información de cursos de actualización de el sector sanitario sobre todo, porque es importante que ya estando aquí también tenemos que actualizarnos y conocer más dentro de tu campo laboral. Como siempre digo, para los médicos, terminología médica, para los ingenieros, los términos técnicos, para aquellos que se dedican de repente al mundo del estilista, al mundo del estilismo, porque aquí hay muchos campos no profesionales, pero lo importante es buscar siempre alternativas para poder ir actualizando nuestros conocimientos también, ¿no? Exactamente. No sé si puedes decir tu email o si se lo dejamos en la descripción. Sí, Y me pueden encontrar, ¿no? En la mail es estelainga.info@gmail.com. Ujú. Ahí, y muchísimas gracias, Estela. No encantada, sé si encantada. quieres, antes de terminar, decir algo más. Sí, sobre todo agradecerte por esta oportunidad y te felicito también porque es es una labor muy bonita que realizas porque yo, ¿no? Como tú me dices, yo puedo ser experta en este tema de reconocimientos, homologación, porque lo veo día a día, ¿no? Pero tenemos también esa necesidad de alguien que nos diga, mira, tú puedes hacer esto y qué te parece. Y eso es algo que yo vi en ti desde el primer momento que te contacto por las redes sociales, ¿no? Digo, eres una persona que transmite eso, esa seguridad al querer impulsarnos a seguir adelante y contenta de poder trabajar en equipo y sé que se vienen cosas bonitas, no solamente para nosotras como equipo, sino también para toda la comunidad latinoamericana que se va a unir a este grupo. Gracias, gracias, Estela. Sí, es increíble lo que hace el Internet. Igual todas las personas que nos están mirando, todas las personas que quieren volver a ejercer, que quieren ejercer. Hoy me llegaron muchos mensajes también de padres de familia que están haciendo los trámites para que sus hijas, sus hijos vengan aquí a Italia a ejercer. Y me encanta porque estas personas ya preparan el terreno, ya se han dado cuenta que llegar y hacer todo solos o querer a ciegas tratar de ejercer es imposible. ¿Por qué? Porque si tú tienes una estrategia, una guía, una persona que te acompaña, que te dice exactamente lo que tienes que hacer, no vas a perder tu tiempo, tu dinero, tus emociones y vas realmente a poder seguir sintiéndote y siendo esa profesional, ese profesional que ya eres. Porque cruzar una frontera no rompió tus capacidades, están ahí, están guardadas, están diciendo, mira, aquí estoy, pero a veces la depresión, el corre, corre del día a día, ¿no? Nos hace olvidar de esa parte nuestra. Entonces, nuestro intento con Estela es de no solo animarte, sino darte una guía clara. Y como hoy pudieron darse cuenta que basta saber qué hacer, cómo hacer y dónde hacerlo,
que cambia completamente todo. Así que nuestra invitación para todos esos profesionales que ya están en Italia, para los que vendrán a Italia, es sigue adelante, no te desanimes, porque sí se puede ejercer tu profesión aquí en Italia. Muchísimas gracias, Estela, por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Claro que sí. Muchas gracias. A la próxima.